¿Cómo se sentiría usted si durante más de un año tuviera que separarse de su ser más querido? Bueno, ese es el caso de las madres lactantes de las cárceles en Colombia, quienes desde abril de 2020, por la pandemia por COVID-19, tuvieron que despedirse de sus bebés. De esos pabellones especiales con juguetes y libros para colorear, solo quedaron madres que durante los últimos días han recibido, con los brazos más abiertos que nunca, a unos bebés que tendrán escasos recuerdos de sus primeros años. Y ese es uno de los episodios que el coronavirus ha dejado en su paso por Colombia. De los más de 2.500.000 casos confirmados, por lo menos 25.000 se registraron en las 132 cárceles a cargo del INPEC. Puede ver más detalles en el micrositio de COVID-19 en las cárceles del Espectador, la FES en Colombia y el CECET y el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes. Las mujeres aguantan su propio calvario. Desde la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, una madre habla de sus sentimientos encontrados. Ayer, hace 8 días que volvieron a empezar nuestros hijos. Mucha felicidad y a la vez tristeza porque pues ellos ya en sí, ellos no como que ya se habían despegado un poco de nosotras las mamás, pero en el momento de que nos los trajeron no querían como que nosotros los cogiéramos, no querían desapartarse de las personas que los estaban cuidando. Entonces fue un poco triste, pero no, ya se están adaptando. No, felices de tenerlos acá con nosotros. Las madres del Buen Pastor aseguran que por suerte ninguna se contagió por COVID-19. Sin embargo, de acuerdo con el último seguimiento de la Procuraduría a las madres gestantes y lactantes de las cárceles del país, el panorama es preocupante desde hace años. Por ejemplo, en un informe de agosto de 2020, el Ministerio Público encontró que en la cárcel El Pedregal, las madres tenían que calentar el agua en una greca de las que se usan para vender tintos, todo para bañar a sus hijos. En el establecimiento de Jamundí, por otro lado, el agua se raciona y solo está habilitada 1 hora en la mañana y otra en la tarde todos los días. En la cárcel de Popayán, el consultorio médico estaba, abro comillas, en deplorable estado, cierro comillas. Durante el último año, además, las estadísticas muestran que la población de mujeres internas se le descuidó. Si bien a la fecha el INPEC reporta menos de 160 contagiados a nivel nacional entre hombres y mujeres, a finales de noviembre de 2020 la institución registró 1.848 casos solo entre mujeres. Esa cifra cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, para esa fecha, en las cárceles del INPEC había 6.809 mujeres, es decir, alrededor del 27% de esa población se contagió durante los primeros 9 meses de la pandemia. En un derecho de petición que el INPEC le contestó al Espectador a finales de noviembre de 2020, se confirmó que para esa fecha habían muerto 69 internos en todo el país a causa del COVID-19. No obstante, la entidad no discriminó las muertes por sexo, solo por la cárcel en la que estaban recluidos los fallecidos. Al mirar cuáles de esos establecimientos son solo de mujeres, este diario pudo determinar que, por el coronavirus, han perdido la vida por lo menos 25 reclusas. Sin embargo, podrían ser muchas más, ya que hay varios establecimientos en la lista que son mixtos. En el tiempo que el coronavirus nos dio, hablo por mis compañeras y por mí, las que vivimos en una misma celda, nos dio súper fuerte. Nos afectó mucho la respiración, perdimos el olfato, el gusto. Siempre duramos unos días para recuperar lo que fue el gusto y el olfato, porque duramos mucho tiempo así donde verdaderamente la comida no nos sabía nada, no sentíamos olor a las cosas, a las lociones, a nada. Pero no pedimos aislamiento ni nada, nosotras mismas como quien dice, nos recetamos, ¿no? Tomamos lo que fue acetaminofén, loratadina, antibióticos, y pues como acá daban las bebidas calientes, aguapanela con moringa, entonces con eso suplementábamos. La FES en Colombia, el Grupo de Prisiones y el CECET de la Universidad de los Andes concluyeron en un reciente informe que la crisis carcelaria por COVID-19 se debe, entre otras causas, al problema crónico que las autoridades no han podido superar: el hacinamiento. Por ejemplo, para julio del año pasado, mientras en libertad solo 2,5 de cada 1.000 personas se contagiaban, en las cárceles la estadística llegó a ser de 30,7 por la sobrepoblación. Se trata de un crecimiento vertiginoso que, según académicos, se debe al populismo punitivo del Estado. Por ejemplo, la profesora y abogada Juliana Morat y su equipo de trabajo concluyeron en un informe de 2018 que elaboraron con la Cruz Roja otra cifra preocupante. En 1991, el número de mujeres privadas de la libertad era de 1.500. Sin embargo, para junio de 2018 ya eran 7.944 las mujeres que estaban tras las rejas.
se trató de un incremento del 429%. En contraste, la población masculina creció en un 300%, lo cual muestra que las mujeres entran cada vez más a prisión y que la respuesta estatal se ha enfocado en atrincherar de forma inhumana los condenados y sindicados en Colombia. ¿Por qué decimos inhumana? Bueno, el pasado 20 de noviembre el Consejo de Estado ordenó indemnizar a 12 mujeres antes recluidas en la cárcel de Florencia, Caquetá, pues padecieron un estado de hacinamiento del 504% en 2013. Había 151 reclusas en un espacio destinado solo para 30. Las mujeres privadas de la libertad han sido identificadas como uno de los grupos de mayor riesgo en el contexto de la pandemia del COVID-19. Teniendo en cuenta que las mujeres privadas de la libertad se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, se ha podido determinar que la pandemia afecta a este grupo poblacional en mayor medida que a los hombres que se encuentran en la misma situación y de manera diferente que a las demás mujeres que se encuentran en libertad. Lo anterior se explica porque todos los factores de discriminación y opresión que se exacerban en el marco de la privación de la libertad se ven doblemente exacerbados con la situación de pandemia. Así, por ejemplo, las mujeres que están embarazadas o en periodo de lactancia se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad frente al virus y la posterior enfermedad que se desarrolla. Ello porque si no hay cobertura de sus necesidades especiales en tiempos normales, en esta época de pandemia son aún más olvidadas por las políticas estatales penitenciarias. Por su parte, por ejemplo, la salud de higiene menstrual de las mujeres también se ve doblemente afectada. En condiciones de normalidad, las mujeres menstruantes privadas de la libertad tienen enormes dificultades para acceder a los productos, dificultades que se ven obviamente incrementadas por la situación de pandemia. Con las medidas de aislamiento, por ejemplo, se prohibieron las visitas, lo que dificultó la recepción de productos de aseo por parte de las reclusas. El gobierno intentó deshacinar las cárceles el 14 de abril pasado, expidiendo el decreto 546. La idea era que cientos de internos presos por ciertos delitos o que cumplieran con algunos requisitos recibieran prisión domiciliaria. Sin embargo, la Corporación Humana se encontró que solo 48 mujeres fueron cobijadas con la norma. Tal fue la ineficacia del decreto que se excluyeron los delitos relacionados con drogas, por los cuales están recluidas cerca del 44% de las mujeres. El Espectador encontró, por otro lado, que más de 700 mujeres obtuvieron su libertad por condena cumplida. Pero, a pesar de esa buena noticia, las mismas salen a un mundo que les queda cuesta arriba. Juliana Morat asegura que la mala resocialización es una de las fuentes de la reincidencia. Entonces encontramos habilidades en la generación de artesanías, relacionados con capacitaciones en belleza, pero por ejemplo no encontramos programas de formación tecnológica, programas que les enseñen a manejar un computador, que les generen este tipo de habilidades y que podrían impactar favorablemente en el desarrollo de nuevas capacidades que podrían facilitarles la búsqueda de trabajos remunerados, reconocidos. Entonces ahí tenemos una barrera. Según datos del INPEC, hay cerca de 7.000 mujeres privadas de su libertad en Colombia. Si bien los contagios por COVID-19 están aparentemente controlados, sumado al inicio del Plan Nacional de Vacunación, no debe olvidarse que los internos están en custodia del Estado, en espacios reducidos y en la mayoría de las cárceles con un escaso acceso a servicios básicos. Dado el tercer pico de la pandemia, el pasado 12 de abril se suspendieron las visitas en los establecimientos de Antioquia. En libertad podemos elegir nuestro riesgo, pero cuando el virus entra a una cárcel, se trata de una pesadilla difícil de esquivar.